Por favor suscríbete y enciende la campana, así no te pierdes de nada. Hola amigos. Desde hoy empezaré a hablar sobre Centroamérica, por lo que el primer país con el que empezaremos es Guatemala. Ya que tiene mucho que ofrecer para el deleite de nuestros ojos, así que quédense hasta el final para que no se pierdan de nada. El territorio de Guatemala tiene 30 volcanes en totalidad, de los cuales 27 están dormidos desde hace muchos años. Una experiencia para no perderse es una caminata por el volcán Pacaya, y es que la vista desde la cima de Pacaya es espectacular. Con 4.202 metros es el pico más alto en América Central. 2. El animal endémico y más representativo de Guatemala es la famosa ave conocida como quetzal, la cual también es el nombre de su moneda. Adorado por muchas culturas mesoamericanas, su nombre proviene del náhuatl quetzalí, que quiere decir hermoso, bello o sagrado. Durante la época prehispánica el quetzal estuvo asociado al dios mexica Quetzalcóatl y a su paralelo maya Kukulcán. 3. El nombre de Guatemala proviene de la palabra náhuatl que significa tierra de muchos árboles. Existen algunas ciudades y pueblos en Guatemala que contienen en su nombre el sufijo nango, que en lengua maya significa lugar amurallado. Así, Quetzaltenango significa lugar amurallado donde hay quetzales, Huehuetenango significa lugar amurallado de árboles sabinos y Chimaltenango significa lugar amurallado donde hay escudos. 4. Guatemala tuvo la guerra civil más grande de Latinoamérica, ya que duró 36 años, desde 1960 a 1996. El conflicto tuvo sus orígenes en el año 1821, tras la independencia, que provocó la polarización de la sociedad guatemalteca. La guerra causó gran impacto en la economía y política de Guatemala y agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. 5. Antiguamente, Belice y Guatemala formaban un solo país. Pero por peleas y reclamaciones durante la conquista, todo ese territorio fue anexionado por el Reino Unido y a formar hoy día dicho país. Aunque Guatemala y Belice hablaron de hacer un referéndum en 2013, finalmente no se llevó a cabo. 6. Otra forma de llamar a los guatemaltecos es chapines. Se cree que proviene del vasco chapín, que hacía referencia a un calzado con plataforma de corcho utilizado en el siglo XV, por el ruido chap chap que hacían los zapatos al caminar. Con la colonización española, en Santiago de Guatemala se comenzó a llamar chapines a todos los habitantes que llevaban aquel calzado, y si bien el calzado desapareció, la palabra se mantuvo para denominar así a todos los habitantes de Guatemala. 7. Guatemala City, con casi 3 millones de habitantes, es la capital más poblada de Centroamérica. La ciudad de Guatemala es la capital del país, y tiene casi 3 millones de habitantes. Hasta finales del siglo XVIII la capital era la ciudad colonial antigua. Un terremoto en 1773 trasladó la capital a la ciudad de Guatemala. 8. Guatemala es el mayor productor de café del mundo. Durante el siglo XX y la primera década del siglo XXI, Guatemala fue el país centroamericano con la mayor producción de café. Las primeras plantaciones de café fueron llevadas al país por frailes dominicos durante la conquista española, y se situaron en la ciudad antigua. 9. El himno nacional de Guatemala fue escrito por un poeta cubano llamado José Joaquín Palma, quien lo realizó en 1887 tras un llamado nacional para crear un himno de Guatemala, y proclamado oficialmente en 1897 con la música del maestro compositor Rafael Álvarez Ovalle. 10. El idioma oficial de Guatemala es el español, seguido del inglés debido a los fenómenos de la globalización. Sin embargo, aún permanecen 21 lenguas indígenas heredadas de las comunidades mayas de Guatemala y 2 dialectos, Xinca y Garifuna. De hecho, se creó una fundación llamada Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín dedicada al estudio, preservación y defensa de las lenguas y la identidad cultural maya en todo el territorio. 11. Algunos de los famosos que nacieron en Guatemala están
Gaby Moreno, Ricardo Arjona, su hija Adri Arjona, el gimnasta Jorge Vega, Beatriz Ramero, Kenneth Müller, Oscar Isaac, Tuti Furlan, etc. 12. La gastronomía de Guatemala se caracteriza por la fusión de dos grandes culturas, su ubicación geográfica, su cocina marina y su diversidad climática, que es fuente de su gran variedad de ingredientes. Y por obviedad la fusión de la cocina española con las nativas. Entre los platos están jocón, pepián, plátanos con mole, caldo de frijol negro, caldo de moronga, etc. 13. El lago Atitlán, ubicado en la cordillera de Sierra Madre cerca del volcán de Atitlán, es una de las fuentes de turismo más atractiva de Guatemala. Tiene una profundidad máxima de 340 metros, lo cual lo convierte en el lago más profundo de toda la región. También se reconoce su fortísimo viento de los mediodías llamado Xocomil. 14. Si bien los servicios siguen siendo la principal actividad que aporta al PIB de Guatemala, el sector primario a través de la agricultura aún es importante para la economía guatemalteca. Los rubros que más destacan son el banano, el cardamomo y el café, seguidos del maíz, los granos, el mango, el sésamo y el tabaco. 15. Maximón es venerado por pueblos mayas de las tierras altas del occidente de Guatemala, incluso durante procesiones en la Semana Santa. La leyenda dice que Maximón aprovechó la ausencia de los hombres, a propósito de su trabajo en el campo, para entrar en la ciudad y dormir con todas sus esposas. Representa también a un hombre enviciado por el alcohol y el tabaco. 16. Guatemala cuenta con una gran colección de sitios calificados como Patrimonio de la Humanidad. Entre ellos podemos mencionar la antigua Guatemala, el Parque Nacional de Tikal, y las ruinas de Quirigua. 17. En Guatemala, durante los tiempos mayas, se inventó la primera barra de chocolate, ya que el cacao era un producto muy importante para esta comunidad. En sus primeros usos era empleado como moneda. Cabe destacar que también fue en este país donde se inventó el café instantáneo. En 1906 el químico inglés George Washington estuvo a cargo del primer proceso para realizar este producto. 18. Al igual que en México, el 1 de noviembre de cada año los guatemaltecos participan en un ritual para honrar a los muertos. Lo curioso de la celebración es que aquí hacen volar barriletes delicadamente decorados. 19. En el sitio arqueológico Quirigua se encuentra la estela más alta del mundo maya, conocida como Estela B. Se trata de un bloque monolítico tallado en sus 4 lados, que tiene una altura de 10.6 metros. Fue construida alrededor del año 771 después de Cristo y representa el poder político de un gobernante, Cartiliu Chanyoparat. 20. La Gran Pirámide de la Danta es la pirámide más alta descubierta en América. Es el complejo más grande del mundo por su volumen. Está ubicada en las ruinas del Mirador en el norte de Petén.